Hola, muy buenos días. Estoy aquí desmadrugando para poder entrar en prepa en línea y sí pude. Entonces, quiero tener que haciendo un esfuerzo de levantarnos muy temprano o de acostarnos muy tarde para que la plataforma no esté tan saturada. Bueno, entonces rápido. Vamos a revisar las actividades de esta semana, ¿sale? Entonces, primero las 5, que se llama Mi pasado y presente educativos. Voy a descargar las actividades, así si alguien no puede entrar durante el día a la plataforma y no se quiere atrasar, nos puede mandar un correo a pilares.ticimin@gmail.com solicitando las actividades del módulo propedéutico de la semana 3 y con gusto se las mandamos para que no se atrasen y las vayan haciendo. ¿Sale? Entonces dice, mi pasado y presente educativo. Como estudiante es importante que conozcas cómo construirías tu aprendizaje en una modalidad en línea. Esto te permitirá identificar tus fortalezas y las áreas de oportunidad en las que debes trabajar para que sea posible alcanzar tus metas educativas. Para esto, compararás la manera en que aprenderás en prepa en línea SEP con lo que viviste en tus estudios de primaria y secundaria. El propósito. Identificarás las diferencias entre las experiencias de aprendizaje que tuviste en la educación primaria y secundaria con las de la prepa en línea SEP, con las que prepa en línea SEP te ofrece. A partir de la comparación de estas podrás reconocer los retos a los que te enfrentarás. ¿Qué vas a necesitar hacer? Para realizar esta actividad debes conocer la función de las figuras de apoyo de prepa en línea SEP, las características de un estudiante en línea, las formas de evaluación de prepa en línea SEP, la estructura curricular de prepa en línea SEP, la forma de estudio de prepa en línea SEP y el uso de un procesador de textos, que este es Word. Todos los anteriores estuvieron en sus recursos, los cuadritos de esta semana. Dice, ¿qué entregaré? Un documento elaborado en procesador de textos con dos tablas. En la primera escribirás cómo aprendiste en la primaria y en la secundaria, y en la segunda compartirás cómo aprendes en prepa en línea SEP, así como una reflexión final. Entonces, ¿cómo lo realizaré? Lee con atención todas las instrucciones. 2. Haz clic en el enlace Mi pasado y presente educativo para descargar el documento. 3. Resuelve lo que se indique en el documento. Para ello necesitarás abrirlo y editarlo en un procesador de textos como Word o documentos de Google. En este caso, creo que la mayoría trabajamos con Word, entonces sigámoslo haciendo y ya luego les enseñamos a trabajar con documentos de Google. 4. Una vez que realices lo que se indique en el documento, guárdalo en tu computadora de la siguiente manera. Acuérdense que cada trabajo que manden tiene que llevar este formato en el nombre, que son sus apellidos, guión bajo, sus nombres, guión bajo, y esta clave que ellos nos dan específicamente. Entonces no pueden ir con ningún otro nombre el archivo, si no, no se los van a estar calificando. Tiene que ir con este. ¿Cómo lo hacen? Pues simplemente lo cortan y lo pegan en el nombre de su archivo cuando se les solicite guardar. Entonces vamos a descargar la actividad. Ok, ya nos abrió. Ahora que abra. Está abriendo.
Ok, ya abrió nuestra actividad. Si le sale así como a mí que dice vista protegida, nada más le dan aquí en habilitar edición para que nosotros podamos trabajar sobre el documento. Aquí. Ok, entonces ya se habilitó la edición y nos dice propedéutico, actividad integradora 5, semana 3, mi pasado y presente educativos. En la presente actividad recordarás cómo era tu educación durante la primaria y la secundaria y después la compararás con la manera en que será en prepa en línea SEP. Para ello sigue los puntos que se describen a continuación. Lee los ejemplos y sigue las preguntas guía para completar tu propia tabla. Dice 1. En la siguiente tabla se presenta un ejemplo del llenado de la información que se requiere sobre tu educación primaria y secundaria. Revisa y lee con atención para llenar la tabla en el siguiente apartado. Entonces, el ejemplo es, en la primera columna te dice pregunta guía y en las otras columnas dice cómo fue mi educación en, y hay una columna para primaria y hay una columna para secundaria. Entonces, tienen que hacer memoria para que se acuerden cómo es que eran en la primaria y en la secundaria estas preguntas que les van a hacer, ¿no? Entonces, en el ejemplo dice, participación del profesor. ¿Cómo te enseñaba? ¿Qué materiales o recursos utilizaba para enseñar? ¿Cómo se dirigía a los estudiantes? Y entonces en el ejemplo dice, en la primaria nos enseñaban en el aula y había una profesora asignada a cada grupo. Te impartía todas las materias, apoyado de libros y actividades. Después de enseñarnos algún tema, nos preguntaba si había dudas y levantábamos la mano para tener un turno. Mientras que en la secundaria dice, estudié hace 15 años en telesecundaria. Tuve un profesor por año que nos proyectaba vía satélite programas especiales que duraban 20 minutos. Después nos explicaba con un libro. El profesor nos pedía hacer resúmenes, cuestionarios y resolver más de 15 ejercicios por tema en el cuaderno. Utilizaba el pizarrón y la televisión para que viéramos los programas. Entonces, acuérdense, este es un ejemplo. Y acá, bueno, las otras preguntas, dice participación del estudiante, qué actividades realizas en las clases, cómo interactuabas con tus compañeros, las actividades en clase las realizabas con compañeros o individualmente y entonces también tienen respuestas ejemplo. El salón de clases, ¿cómo era tu salón de clases y cómo estaban distribuidas las bancas para sentar a los estudiantes? ¿Cuántos estudiantes había en tu salón de clases? Y entonces también tienen la respuesta de que son ejemplos. Forma de evaluación, quién te evaluaba y cómo te evaluaba. Y lo mismo, primaria y secundaria. Tenemos otras formas de estudio y servicios institucionales. Toda esta tabla que está contestada es de ejemplo, entonces aquí no tienen que hacer nada. Son solo para que se basen. Ahora sí, en esta tabla es de color azul, dice 2. De acuerdo con el ejemplo, o sea, la tabla anterior, responde las preguntas en cada columna sobre cómo fue tu educación en primaria y en secundaria. Entonces aquí ya ustedes tienen que contestar en la primera columna, bueno, en la segunda columna, cómo fue en primaria, la tercera columna, cómo fue en secundaria. Y estas son las preguntas, las mismas que venían en el ejemplo, son las mismas que ustedes van a contestar, pero con base en su experiencia. Entonces, participación del profesor, participación del estudiante, salón de clases, forma de evaluación. Esperemos tantito. Formas de evaluación, formas de estudio y servicios institucionales. Entonces, acuérdense, esto es con base en su experiencia, en la primaria y en la secundaria. Ya sea si la hicieron en el INEA o si la hicieron hace mucho tiempo en una escuela pública, en una escuela privada, en una escuela rural, cómo haya sido su experiencia, ¿sale? Esto es para conocerlos mejor.
En el siguiente ejercicio dice, con base en la información que has revisado acerca del modelo educativo de prepa en línea SEP, registra en el espacio de bachillerato lo que se te solicita en cada fila. Entonces, en la primera columna dice, ¿cómo será mi educación en? Y en la segunda columna dice, bachillerato prepa en línea SEP. O sea, esta tabla la van a contestar con ayuda de los recursos que revisaron previamente. Participación del facilitador, participación del estudiante, salón de clases, forma de evaluación, formas de estudio, servicios institucionales. Ajá. Una vez que la hayan completado, van a hacer el siguiente ejercicio. Dice, con base en la información que colocaste en ambas tablas, reflexiona y comenta de manera breve, de 4 a 8 renglones, ¿qué diferencias encuentras en tu experiencia educativa previa a la que estás viviendo en prepa en línea SEP? ¿Y cuál es el reto más importante que vas a enfrentar? Ajá, entonces es muy sencilla la actividad. Tienen que contestarla solamente con sus experiencias, la primera tabla, y la segunda tabla con los recursos que revisó. Y el tercer cuadrito, acuérdense, no más de 8 renglones, contestar con sus propias palabras estas dos preguntas. Recuerden revisar las fases de ortografía y antes de enviar sus tareas, chequen que lo que escribieron se entienda. ¿Y cómo pueden hacer esto? Leyendo su respuesta en voz alta y ver si suena bien. Ajá, si se da a entender. Si no detectan esto, pueden pedirle a alguien que les ayude a escucharlo y que les diga si sí se entendió, ¿sale? También las palabras que tienen una rayita roja abajo, eso indica que hay una falta de ortografía, entonces, por favor, revísenla. Nos vemos para la sexta actividad.